Es un gozo, es una satisfacción, es incluso algunas lágrimas que salen, porque no hay mayor privilegio. En esta tierra no hay un privilegio más grande que este. Tal vez algunas personas han tenido el privilegio de conocer al presidente de la República o han tenido el privilegio de conocer a alguien muy importante, pero ese privilegio pues es pasajero, es temporal y además tampoco es tan importante esa persona, ¿verdad? Es importante para nuestro país hablando del presidente, pero nunca podría compararse con el privilegio que tenemos nosotros de individualmente cada quien acercarse al Señor y también colectivamente que tenemos de cómo juntos nos acercamos al Señor. Así que a propósito de esto, vamos a orar para empezar esta meditación. Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Sea, Señor, levantado tu nombre en la congregación. Sea reconocido, Señor, y sea santificado tu nombre. Glorifícate, Señor, por medio de tu palabra y revélate a nuestros corazones. De una forma, Señor, en que sea innegable para nosotros el conocimiento de ti. Date a conocer, Señor, por medio de la exposición de tus palabras y te suplico, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, me permitas, Señor, y me ayudes a exponerlo de manera fiel. Gracias, Señor, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, desde hace unos meses, ¿verdad?, que los hemos acompañado acá en el Valle, he decidido compartir unas cortas meditaciones, unas menos cortas que otras, ¿verdad?, basado en el Salmo 119, que es el salmo o el canto más largo de la Biblia y que contiene una sabiduría sumamente grande, pero a la vez sumamente práctica y experimental. Realmente se aplica mucho a nuestra vida esta bendita palabra del Señor, hablando muy particularmente del Salmo 119. El día de hoy vamos a ver en la cuarta estrofa del Salmo, que empieza en el versículo 25, probablemente vayan a leer en sus Biblias, en la parte de arriba a esa estrofa dice Dalet. Dalet es la cuarta letra del alfabeto hebreo. Cómo empieza y cómo se compone de manera estética este acróstico que encontramos ahora en esta estrofa, la cuarta estrofa. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor, vamos a leer de los versículos 25 al 32. Leemos. Dice acá su palabra: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté, y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos, y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Amén. Amén. Todo el Salmo 119, si dedicamos una lectura detenida y también, ¿por qué no?, de corrido, en todo el Salmo 119 vamos a encontrar una súplica, por así decirlo, prácticamente con desesperación. Una súplica, un ruego, no es una mera oración.
Y le encontramos como que en una actitud, el salmista rogando con desesperación. Y vemos a un hombre más bien quebrantado, vemos a un hombre humillado y que sabe que necesita ser guiado por Dios. Este es el hombre que encontramos acá redactando este precioso salmo. Un hombre que sabe que necesita la guianza del Señor. Y que en esta estrofa, el autor del Salmo 119, él sigue confesando su condición y también hace ver que solo Dios y únicamente Dios lo puede salvar de esta condición. No es una extrañeza, no es algo extraño, algo raro, que de repente él diga que se siente quebrantado o se siente extraviado. Todo el salmo él lo está confesando y en todo el salmo él está suplicando la ayuda de Dios. No quiere decir que no sea un hombre santo, quiere decir que es un hombre que ha conocido quién es y que ha conocido a Dios, quien le puede salvar. Él está quebrantado. Él está como si estuviese tirado en el piso, suplicando y además, ¿por qué no? También triste. Y en su clamor lo vemos decir algo así como: sé que eres muy bueno y por eso te pido que me des conocimiento de tu ley. Yo sé que eres bueno, Señor, por eso te pido que me dirijas. En los primeros 4 versículos, o los primeros 4 versículos de esta estrofa que leímos ahorita, él confiesa su condición. El salmista es lo que se dedica a confesar su condición, su situación. Y vemos tal vez esta estrofa en la que a propósito repite lo que dice, pero con otras palabras. Cuando en la Biblia vemos que se repite una frase o se repite alguna palabra, se repite no con las mismas palabras, sino de diferente forma. Y lo que quiere decir esta repetición o reiteración es lo importante que se está mencionando en ese momento. Es decir, se repite es porque esto cabe resaltar. Es importante que lo repita. Con otras palabras, es necesario que se vuelva a decir porque lo que acabo de decir es muy importante. Y ese es el tono en el que vemos que en la Escritura se repiten ciertas frases. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Lo vemos en Salmos 91:1. Una repetición con otras palabras, pero haciendo un énfasis que considera el autor, inspirado por el Espíritu Santo, que es importante que se diga, que se deje bien en claro. El autor de este salmo lo repite. Y él lo que quiere hacer ver es que es relevante lo que él está diciendo. Aquí vemos una estructura de este tipo en los versículos del 25 al 28. Y podríamos decir que nos muestra todo esto 2 cosas. 2 cosas básicamente es lo que nos habla esta estrofa. 1, he caído. Lo dice de diferentes formas. Y 2, levántame, Señor. Básicamente, la estructura está en 2. 1, su confesión de que ha caído. Y 2, su petición de ser levantado. Número 1, he caído. Vamos a leer de los versículos del 25 al 28. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté, y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos, y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Amén. He caído. Toda la humanidad, no solamente el autor de este salmo, todos hemos caído.
creo que es con lo primero que debemos identificarnos con este salmo. Es que todos igualmente estamos o hemos caído. Somos herederos de Adán. Somos ese hombre, esa mujer, pecadores. Como dijo David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Yo nací siendo un pecador. Hemos caído. El ser humano se encuentra en un estado de muerte espiritual. Y si usted para un muerto, ese se va a caer solo. ¿Qué mejor ilustración? Estamos en una situación de ruina en su alma, como ahorita cantábamos en la alabanza. Tú eres el salvador de mi ruina. Es decir, estoy o estuve en una ruina. Y eso, mis hermanos, eso es muy lamentable. No debe ser tomado a la ligera. No debe ser tomado como que, bueno, pues todos somos pecadores. Tal vez se ha encontrado en una situación en la que le comparte el evangelio a alguien más y le deja saber que es un pecador, y la persona se justifica diciendo, pues sí, claro, yo no lo niego, como tú y como todos. Tener una respuesta tan liviana ante nuestra caída realmente es subestimar la muerte espiritual que hemos experimentado por el pecado. Efesios 2:5 nos dice en la palabra del Señor, aun cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos, porque eso estábamos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Esa era nuestra condición antes de creer. Muertos, estábamos caídos, estábamos arruinados. Y esto es así, mis hermanos. Dios dijo que Adán y Eva, con toda la humanidad, moriría si desobedecía el mandamiento de Dios. Y ciertamente la paga del pecado es la muerte. Esto no es un asunto que probablemente alguien muera por su pecado. Esto es un hecho espiritual trascendental. Porque sí, probablemente alguien por haber pecado, por haber cometido un error y su pecado sea parte de estos errores, le provoque un accidente, etcétera, o provoque algún problema y pues muera en la situación. Pero no es solo una muerte física, sino una muerte espiritual, una total desconexión de Dios. Como si fuera un aparato, lo desconectas de la fuente de poder y pues no sirve para nada. No sirve en lo absoluto. Así estamos sin Cristo. Ese he caído no debo tomarlo a la ligera. No debo tomarlo como a cualquiera le pasa esto. Santiago 4 del 8 al 10 dice, acérquense a Dios. Y esto se oye como un predicador, como un evangelista de la calle. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, dice aquí Santiago. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Dice, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Nuestra caída no es tomada como algo normal, como algo, pues a cualquiera le pasa. No. La instrucción de Dios en la palabra es esto. Acérquense, limpien sus manos, pecadores. Los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Y luego dice, aflíjanse, lamentense, lloren. Esto no es cualquier cosa. Pero esa es nuestra naturaleza, Osman. Pues de alguien que no ha nacido de nuevo, en realidad es su naturaleza. Y puede verlo como algo normal y vivir con eso. Y morir con eso. Pero para alguien que ha gustado y que ha conocido al Señor, que ha visto su grandeza, su santidad, su verdad y que eso se le ha grabado como con fuego en el corazón,
como es el caso del salmista, no puede dejar de llorar. No puede dejar de lamentarse por haber pecado. Es un pesar, es un dolor, es una aflicción. En realidad lo que nos dice aquí Santiago en los versículos del 4 al 10 es esto. No es algo normal para un hijo de Dios. Pues aunque peque, se duele por su pecado. He caído, como confiesa el salmista. He caído. Así que, sin verlo como algo normal y cotidiano, sino como algo digno de dolor, digno de nuestras más sinceras lágrimas y lamentos, podemos hacer esta petición. Levántame, Señor. Levántame, Señor. Y en realidad no es sino hasta que nos damos cuenta de nuestra condición que podemos rogarle al Señor, levántame, Señor. Número 2, es precisamente esto, levántame. Vamos a ver en cada uno de los siguientes versículos, 29, 30, 31 y 32, lo que nos dice al respecto. Y mis hermanos, esto es lo que creemos y confesamos. Solo Dios nos puede salvar. Solo Dios nos puede salvar. El clamor de este hombre era: vivifícame conforme a tu palabra. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos. Fortaléceme conforme a tu palabra. Su clamor era que solo con la palabra de Dios su vida sería verdaderamente una vida viva. Solamente con la palabra del Señor. No había otro método, no hay otro. El autor del Salmo le está haciendo todas estas peticiones es: Señor, conforme a tu palabra. No quiero otro camino, no quiero otras filosofías, no quiero otros métodos. Solo quiero tu palabra. Realmente tu palabra es la que puede levantarme, la que puede vivificarme. Solamente Dios puede enderezar nuestra vida y hacerla conforme a su palabra. Solo Él. Solo Él puede hacernos a una forma que es realmente conforme a cómo lo enseña Él en su palabra. Y realmente solo Él tiene el poder. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay consejero, no hay pastor que pueda enderezar la vida de una persona y hacerla conforme a lo que Él revela en su palabra, más que Dios. Probablemente podamos recibir algún buen consejo que nos ayude. Y seguramente el Señor esté utilizando a esta persona para darnos este consejo, para darnos esta exhortación. Sin embargo, solamente será el Señor quien poderosamente actuará en nosotros precisamente para enseñarnos el camino, enderezar nuestros pasos. Por eso el salmista le pide a Dios. No le pidió a su pastor, si hubiera tenido un pastor. No le pidió a su amigo, a su hermano: vamos, por favor, hazme conforme a la palabra del Señor. No, él le pidió al Señor: hazme tú, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Solo Él puede. En su palabra hay vida eterna. Ellas dan testimonio de Cristo. Nos dijo el Señor en Juan 5:39. Anhelamos su palabra con tal desesperación y rogamos con tanta insistencia conocerla. O sea, realmente estamos desesperados por ser vivificados a través del conocimiento de su palabra. La necesitamos. Si no estamos en ese estado de desesperación, créanme, necesitamos estar en esa situación pronto.
A partir de allí vemos en los siguientes versículos que su petición es conocer y vivir la palabra de Dios. Versículo 29. El autor de este salmo no niega su pecado. Versículo 29. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. En el Salmo 116:11 lo dice. El autor del Salmo 116 puede decir, estoy alarmado de esta situación. Todo hombre es mentiroso. El autor de este salmo no niega esto. Nos dice en el versículo 29, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Él no niega que es un mentiroso. Él más bien rechaza su propia mentira, su propio engaño. Nos dice, ¿verdad? En Jeremías 17:5. Él rechaza ese autoengaño y prefiere el consejo de Dios. Y suplica tener la dirección de Dios que es por su palabra. Esto tenemos que admitirlo. Probablemente tengamos tremendos conceptos teológicos en nuestra mente. Tengamos una mente muy brillante para aspectos teológicos. Pero si no tenemos el consejo de Dios, de su palabra, grabado en nuestro interior, en nuestras mentes, de una forma práctica, de una forma que estamos viendo realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros, entonces no tenemos nada. Porque nuestras opiniones, nuestras teorías, no nos van a dar el verdadero camino de la vida eterna. Solo su palabra. Así que rechacemos el autoengaño, es decir, lo que nuestro corazón nos dice. Rechacemos el consejo de nuestro corazón y solamente aferrémonos a su ley. Por eso le dice que quite la mentira de él. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. El Señor es bueno y nos concede su ley. Ya vemos que nos dice también en Santiago que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Amén. Versículo 30. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Al rechazar la mentira de nuestros corazones, ahora deseamos más bien la verdad de la palabra. No nos podemos quedar en blanco, no nos vamos a quedar en blanco. No sustituimos una mentira por nada. Sustituimos una mentira o por otra mentira o por la verdad. Seamos entonces como el autor del Salmo diciendo, he escogido el camino de la verdad. Número 31, versículo 31 dice, me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Él pide no ser avergonzado. ¿Y saben por qué Él pide no ser avergonzado? Es porque realmente está propenso a ser avergonzado. Él merece ser avergonzado, como nosotros. Él pedía al Señor, Señor, por favor, no me avergüences. Es porque en verdad estaba así de la vergüenza. Él sabía que por sus propios caminos, por su propio andar, por su propio juicio, Él podía ser avergonzado. Él se lo pide al Señor es porque realmente lo merece, así como nosotros. Sufrir la vergüenza por su pecado. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la instrucción, pero al que acepta la reprensión será honrado. Hemos nosotros despreciado la instrucción del Señor durante toda nuestra vida. Merecemos ser avergonzados. Señor, no me avergüences. Yo quiero tus caminos.
Yo quiero tu palabra. Yo quiero que me enseñes, Señor. La instrucción que me vayas a dar, yo la anhelo. Obviamente, la recibiré en mi corazón. Y en el versículo 32 nos dice, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Y por último, muestra su confianza en el Señor. Hermanos, un clamor sin fe es solo un grito de desesperación sin sentido. El clamor está fundamentado en la confianza en el Señor, en la confianza en Dios, en su bondad. Él está poniendo su confianza en Dios. Aquí dice que Él ensanchará su corazón con su palabra. Dios puede hacerlo. En aquella ocasión cuando el joven rico se fue triste, porque lo que el Señor Jesús le estaba pidiendo para él era demasiado. El Señor Jesús dice, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y luego los discípulos dicen entre ellos, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús voltea y les dice, ¿verdad? Escuchen, amigos, lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Esa fe, precisamente, es la que le motiva a pedir. Lo que es imposible para mí, Señor, para ti es posible. Él puede ensanchar el corazón nuestro con su palabra, a nosotros oírla. Así como a Lidia, en Hechos 16:14, dice en la Escritura de que el Señor abrió su corazón. Y abrió su corazón para que pudiera escuchar y que le entrara el Evangelio, la verdad justa de Dios. Y eso cambió la vida de Lidia y ha cambiado la vida de todos los creyentes en toda la historia. Es porque realmente Dios tiene el poder. Nosotros somos bien tercos, como aquella canción, necios como niños. Somos torpes cachorrillos, luego dice la canción. ¿Verdad, mi amor? Siempre alguna referencia de las canciones de Marcos Vidal. Somos tan torpes, somos tan... Pero Dios vence nuestra necedad. Dios vence nuestro poder, nuestra terquedad, nuestra brutalidad. El Señor viene y la aplasta con su poder, actuando en nuestros corazones, abriéndolo y ahora revelándose Él personalmente a nosotros. El salmista confiaba eso y por eso Él le dijo, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Esto no es solo, Señor, yo no podré solo, pero tú lo harás. Tú lo harás, Señor. Tú día a día más, cada vez más, ensancharás mi corazón. Y podré no solamente caminar a través de tus mandamientos, difícilmente caminar. No, ¿qué caminar? Voy a correr por ellos. Cada día más libre de mí y más lleno de ti. Solo Él puede hacerlo. Todo depende de Dios en Cristo Jesús. Toda la gloria es de Dios. Nuestra confesión y nuestro clamor debe estar lleno de esto. De Dios es todo. Él lo puede todo. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo es del Señor. ¿Cómo no va a Él a hacer el milagro de ensanchar nuestros corazones y darnos un camino amplio por el cual podemos correr conforme a su palabra? Tal vez en nuestro cristianismo hemos experimentado mediocridad. No soy lo que debiera ser.
No soy el cristiano que debiera ser según la palabra del Señor. Pero ¿y qué si seguimos creyendo que el Señor sigue ensanchando nuestros corazones y dándonos más y más libertad de correr según sus mandamientos? Él puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible. ¿Crees en ese Dios que levanta del polvo y da vida eterna a los muertos? En estos días recordamos la resurrección de Jesucristo por medio de la celebración de la Semana Santa, ¿verdad? Jesucristo es el primero de los resucitados. Con Él, todos los demás seremos resucitados para vida eterna. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Ahora gozamos de una vida resucitada. Él nos levantó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él ensanchó nuestros corazones, los abrió y se dio a conocer a nosotros. ¿Podrá el Señor seguir haciendo más milagros como estos a nuestro favor? No solo puede, sino que es su plan. ¿Confiamos en el plan de Dios? ¿O nos vamos a quedar estancados en la incredulidad, en el pesimismo? Él puede. ¿Crees que Cristo es la vida y que Él vivifica y te quita la vergüenza eternamente? Él puede. Él lo hace y lo ha hecho por generaciones. ¿Qué nos hace pensar que no lo hará esta vez? Claro que puede. Por eso alabamos su nombre, por eso reconocemos su grandeza, por eso cuando le mencionamos, lo mencionamos con toda la reverencia y el honor que Él se merece, pues Él es el Señor. Él es el único y verdadero Dios. Él es quien puede salvarnos y lo ha hecho por la fe en Cristo Jesús. Clamamos como lo hace el salmista acá. Confesamos nuestra situación. Estamos tan desesperados por ser direccionados o enseñados, instruidos por Dios. Lo necesitamos. Un verdadero clamor está lleno de quebranto y de fe. Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Antes de ser Él entregado, antes de que llegara Judas, Él estaba terriblemente agobiado, orando. Y de su frente salían grandes gotas como de sangre, ¿verdad? Y Él sufrió. Pero nos dice en Hebreos capítulo 12 que Él lo hizo porque he puesto el gozo delante de Él. No fue simplemente una mera entrega a ciegas. Él realmente conocía la gloria después del quebranto. Si hemos sido quebrantados, podemos confiar que por Él seremos levantados. Amén. En Dios está nuestra esperanza y nuestra fe. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la verdad con la que nos has purificado, Señor. Con la que nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por venir a nosotros cuando te despreciábamos. Ahora, Señor, que nos has dado el destello de tu gloria, cuanto más, Señor, conocemos nuestra condición y clamamos a ti que tú nos ayudes, que tú, Señor, nos enseñes,
que tú cada día te reveles más a nosotros y nos sigas transformando más y más a la imagen de tu Hijo Jesús. Lo necesitamos, Señor. Para nosotros no hay otra vida, no hay otra alternativa, Señor. No existe otro camino más que este. Reconocemos, Señor, que solo tú puedes hacerlo. Y por eso venimos a ti, Señor. Pues ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esperamos de ti, Señor, tu ayuda, tu poder, tu gracia, Señor, que necesitamos para ir creciendo más y más en el conocimiento de ti. Para gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén.